Lo tenía todo: la voz que comandaba multitudes, el intelecto de las mayores academias de Alejandría y un fuego que nadie podía apagar. Pero aun siendo poderoso en las Escrituras, Apolos llevaba un secreto peligroso. Estaba predicando una verdad incompleta. Mientras tanto, en Corinto la iglesia estaba a punto de explotar. No por causa de persecuciones externas, sino por algo mucho más sutil y destructivo: la idolatría de los hombres. Yo soy de Pablo. Yo soy de Apolos. ¿Qué sucede cuando el talento de un predicador se vuelve más importante que el mensaje de la cruz? Hoy descubrirás cómo un encuentro silencioso tras bastidores cambió el curso de la historia cristiana, y por qué tu mayor talento puede ser, al mismo tiempo, tu mayor herramienta y tu mayor trampa. El viento que soplaba sobre las calles de Éfeso llevaba el peso silencioso de una ciudad inmersa en tradiciones antiguas, comercio intenso y religiosidad vacía. Pablo caminaba por aquellas calles, sabiendo que su permanencia allí sería breve, pero también entendiendo que a veces Dios iniciaba obras eternas a través de encuentros aparentemente pasajeros. Su corazón estaba puesto en Jerusalén, donde una fiesta se acercaba. Sin embargo, el Espíritu de Dios ya estaba comenzando a mover personas en Éfeso, incluso antes de que él dejara la ciudad. Cuando entró en la sinagoga y comenzó a razonar con los judíos, algo inusual sucedió. Las palabras no sonaban como fríos debates religiosos. Había vida en ellas. Había autoridad. Había una convicción que atravesaba el orgullo humano y alcanzaba regiones ocultas del corazón. Muchos de aquellos hombres estaban acostumbrados a oír interpretaciones secas de la ley, discusiones interminables y discursos sin transformación. Pero Pablo hablaba como alguien que había encontrado al verdadero Mesías. Hablaba como uno que llevaba cicatrices, persecuciones y milagros en su propio cuerpo. Y por primera vez en mucho tiempo, aquellos judíos sintieron esperanza. Le rogaron que permaneciera más tiempo entre ellos, deseando oír más acerca de Jesús. Pero Pablo, mirando más allá de ese momento, respondió que necesitaba partir. Aún así, dejó una promesa resonando entre ellos como una semilla sembrada en tierra fértil. Si Dios quiere, regresaría otra vez, como está escrito en Hechos 18:21. Y al partir de Éfeso, no dejó la ciudad vacía. Aquila y Priscila permanecieron allí, siervos silenciosos de Dios, preparados para continuar la obra que apenas comenzaba a nacer entre aquel pueblo sediento de verdad. Fue en ese mismo periodo que otro hombre llegó a Éfeso, sin imaginar que su destino estaba siendo guiado por las manos invisibles de la providencia divina. Su nombre era Apolos, natural de Alejandría, una ciudad conocida por su cultura, filosofía y conocimiento. No era un hombre común. Las Escrituras lo describen como un hombre elocuente y poderoso en las Escrituras, según Hechos 18:24. Su voz tenía firmeza. Su razonamiento era admirable. Su capacidad de enseñar impresionaba a quienes lo escuchaban. Pero lo que verdaderamente lo diferenciaba no era su inteligencia, era el fuego que ardía dentro de él. Apolos había oído el mensaje de Juan el Bautista, había recibido el bautismo de arrepentimiento. Su corazón había sido despertado para esperar al Mesías prometido, y ahora recorría las sinagogas hablando fervientemente acerca del camino del Señor. Sin embargo, aun siendo sincero y ferviente, todavía no poseía toda la luz del Evangelio. Conocía solamente el bautismo de Juan. Había verdad en sus palabras, pero aún había partes del plan de redención que no comprendía plenamente. Aún así, Dios no despreciaba su sinceridad incompleta. El Señor veía en aquel hombre un instrumento poderoso que solo necesitaba ser perfeccionado. Mientras Apolos hablaba con valentía en la sinagoga de Éfeso, Aquila y Priscila escuchaban atentamente. Percibieron su pasión, reconocieron su sinceridad y también vieron lo que aún le faltaba. No lo humillaron públicamente, no intentaron exponerlo delante de otros. Con mansedumbre, lo llevaron aparte y le explicaron más exactamente el camino de Dios, como se relata en Hechos 18:26. Y en ese encuentro sencillo, lejos de los grandes discursos públicos, Dios comenzó a transformar a Apolos en uno de los más poderosos defensores de la fe cristiana.
Cuanto más Apolos comprendía las Escrituras, más ferviente se volvía su predicación. Ahora las profecías comenzaban a tener sentido a la luz de la cruz. Las palabras de los profetas señalaban claramente a Jesús. El Mesías prometido ya no era solo una esperanza distante. Él había venido, había muerto, había resucitado, y esa verdad encendió el alma de Apolos de una manera irresistible. Su deseo entonces se volvió hacia Acaya, especialmente hacia Corinto, una ciudad marcada por conflictos, orgullo intelectual y profunda corrupción moral. Los hermanos de Éfeso escribieron a los discípulos allí, recomendando que lo recibieran, reconociendo en él a un hombre en plena armonía con la iglesia de Cristo. Cuando llegó a Corinto, Apolos no perdió tiempo. Entró en casas, habló en reuniones públicas, debatió intensamente en las sinagogas y con gran vigor convencía a los judíos, demostrando públicamente por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Como está en Hechos 18:28. La semilla plantada por Pablo ahora estaba siendo regada por otro siervo de Dios, y el evangelio crecía. Las personas eran alcanzadas, los corazones eran quebrantados. Pero junto con el crecimiento espiritual, también surgió un peligro silencioso y destructivo. Algunos comenzaron a comparar a los hombres usados por Dios. Algunos exaltaban a Pablo, otros exaltaban a Apolos. El espíritu de partidismo comenzó a contaminar la iglesia. En lugar de ver a Cristo por encima de todo, comenzaron a convertir a los siervos en banderas humanas. Y lo que debía unir a los hermanos lentamente, comenzó a crear divisiones. El enemigo sabía exactamente lo que estaba haciendo, porque siempre que una iglesia aparta sus ojos de Cristo y comienza a colocar a hombres en el centro, el orgullo entra silenciosamente por la puerta que la admiración abrió. Pablo comprendía profundamente el peligro de aquella situación, porque nunca había intentado impresionar a los corintios con grandeza humana. Cuando llegó por primera vez a Corinto, eligió proclamar el Evangelio en simplicidad. Él mismo más tarde les recordaría, no fue con excelencia de palabras o de sabiduría que les anunció el testimonio de Dios, como está escrito en 1 Corintios 2:1. Pablo sabía que una fe basada solamente en la elocuencia humana no sobreviviría a las tormentas espirituales. Por eso predicó con demostración del Espíritu y de poder, para que su fe no estuviera fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, como está en 1 Corintios 2, 4 y 5. Corinto era una ciudad fascinada por la apariencia, la retórica, la filosofía y la exaltación del intelecto. Muchos querían discursos sofisticados, querían debates brillantes, querían algo que alimentara el orgullo de la mente sin confrontar el pecado del corazón. Pero Pablo no les ofreció eso. Él les presentó a Cristo crucificado. Y la cruz siempre confronta el orgullo humano. La cruz destruye la ilusión de autosuficiencia. La cruz revela que ningún hombre puede salvarse a sí mismo. Por eso muchos rechazan su mensaje, porque delante del Calvario, todos los títulos humanos pierden su valor. Toda filosofía se vuelve pequeña. Toda jactancia se desvanece en silencio. Pablo entendía que la iglesia de Corinto aún era espiritualmente inmadura. Aunque algunos se consideraban sabios, todavía eran niños en la fe. Sus corazones estaban llenos de envidia, sospecha y divisiones, y esas cosas impedían la plena operación del Espíritu Santo entre ellos. Podían poseer conocimiento secular, pero aún no habían aprendido profundamente el carácter de Cristo. El apóstol llevaba dentro de sí una preocupación constante, mientras enseñaba a aquellos nuevos convertidos. Sabía que muchos venían de una vida inmersa en idolatría, inmoralidad y sistemas filosóficos humanos que negaban las verdades espirituales reveladas por Dios. Por eso, necesitaba comenzar por los fundamentos más simples de la fe. «Os di a beber leche y no alimento sólido», escribiría después en 1 Corintios 3:2, reconociendo que aún no estaban preparados para comprender las verdades más profundas del reino de Dios. Había una batalla invisible ocurriendo dentro de aquella iglesia. El Evangelio estaba intentando transformar hombres carnales en hombres espirituales. Pero la verdadera transformación requiere entrega, y muchos aún resistían a abandonar viejos hábitos, viejos pensamientos y viejo orgullo. Pablo entendía que el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios,
como está en 1 Corintios 2:14, porque se disciernen espiritualmente. Era como intentar explicar la luz a alguien que insiste en mantener los ojos cerrados. Aún así, no desistió de ellos. Continuó sembrando la verdad con paciencia, sabiendo que otros siervos de Dios continuarían la obra después de él. Algunos plantarían, otros regarían, pero solo Dios podía dar el crecimiento. Y mientras predicaba en Corinto, Pablo elegía cuidadosamente cada enfoque. No comenzó condenando directamente los pecados más vergonzosos de aquellos hombres. Primero les mostró a Cristo. Primero les presentó el amor de Dios. Primero buscó revelar la belleza de la pureza, la santidad y la redención, porque solo cuando el corazón contempla verdaderamente la cruz, puede comprender la gravedad del pecado y desear sinceramente abandonarlo. La gracia de Dios no se limita a modificar hábitos externos. Invade regiones profundas del alma humana, donde ninguna fuerza humana puede alcanzar. El hombre natural puede admirar la idea del cielo. Puede incluso desear escapar del sufrimiento de esta tierra, pero su corazón, a menos que sea transformado, no encuentra verdadero placer en la santidad. El cielo sería extraño para una mente aún dominada por el orgullo, la vanidad y los deseos carnales. La pureza de los ángeles no despertaría alegría en un espíritu aún atado a las sombras del pecado. Por lo tanto, la obra de Cristo no consiste solamente en preparar un lugar para el hombre, sino en preparar al hombre para ese lugar. La gracia inicia un proceso silencioso y doloroso de transformación interior. Rompe resistencias, somete tendencias naturales, derriba ídolos ocultos en el corazón, y cuando el hombre finalmente muere al pecado y nace a una nueva vida en Cristo, algo glorioso sucede dentro de él. El amor divino comienza a ocupar los espacios antes dominados por el egoísmo. El entendimiento es santificado. El alma comienza a tener hambre de las cosas eternas. Lo que antes parecía distante, ahora se vuelve precioso. La presencia de Dios deja de ser una carga y se convierte en la mayor necesidad de la vida. La luz de un día eterno comienza a brillar sobre el camino de aquel que vive unido a Cristo. Y aún en medio de las luchas de esta tierra, comienza a caminar acompañado por la misma luz de la vida. Pablo deseaba desesperadamente que los corintios comprendieran esta realidad. El Evangelio no era solamente una creencia intelectual, era transformación, era la muerte del viejo hombre, era el nacimiento de una nueva criatura formada según el carácter de Cristo. Mientras la iglesia de Corinto se dividía en grupos exaltando diferentes líderes espirituales, Pablo sufría al darse cuenta de que muchos aún no habían comprendido la esencia del Evangelio. Algunos decían, yo soy de Pablo. Otros declaraban, yo soy de Apolos. Y en esa disputa silenciosa revelaban una carnalidad que debilitaba la obra de Dios entre ellos. El apóstol entonces les escribió con firmeza y humildad al mismo tiempo. ¿Quién pues es Pablo y quién es Apolos, sino ministros por medio de los cuales creísteis? Como está registrado en 1 Corintios 3:5. Pablo quería quitar sus ojos de los hombres y dirigirlos de vuelta a Dios. Sabía que ningún siervo tiene vida en sí mismo. Ningún predicador puede convertir un corazón. Ningún maestro puede por sí solo producir crecimiento espiritual. Yo planté, Apolo regó, pero Dios dio el crecimiento, declaró en 1 Corintios 3:6. Estas palabras atravesaban el orgullo humano como una espada. Porque al hombre le gusta exaltar instrumentos visibles. Le gusta crear nombres, posiciones y preferencias. Pero en el reino de Dios toda la gloria pertenece solamente al Señor. Pablo había sembrado la semilla de la verdad en Corinto. Apolos había continuado la instrucción con elocuencia y fervor. Pero toda verdadera transformación venía de Dios. Era el Espíritu Santo quien convencía. Era Dios quien quebrantaba los corazones. Era Dios quien hacía crecer la semilla silenciosamente dentro del corazón humano. Y sin esta acción divina, todo esfuerzo humano no sería más que ruido vacío. El Evangelio nunca ha sido sostenido por la capacidad humana, sino por el poder invisible de Dios, actuando a través de vasos frágiles e imperfectos. Pablo quería que cada creyente entendiera que los siervos de Dios no compiten entre sí. Cada uno recibe una misión específica dentro de la gran obra del reino. Algunos plantan con lágrimas, otros riegan con paciencia, otros cosechan los frutos,
pero todos trabajan bajo la dirección del mismo Señor. El apóstol explicó que los trabajadores son solamente colaboradores de Dios, mientras que la iglesia es campo de Dios y edificio de Dios, como está en 1 Corintios 3:9. La imagen era poderosa. La iglesia no pertenecía a los hombres. No era un monumento construido para la gloria de los predicadores. Era un campo cultivado por el propio Dios. Era un edificio espiritual siendo levantado por las manos del arquitecto divino. Cada trabajador recibía tareas diferentes, pero todos necesitaban permanecer unidos en humildad y sumisión al Espíritu Santo. Pablo sabía que la diversidad de dones nunca debía producir división. Por el contrario, debía fortalecer la armonía del cuerpo de Cristo. Algunos tenían la capacidad de enseñar, otros de animar, otros de servir silenciosamente, y todos eran necesarios. Cuando un trabajador comenzaba a considerarse superior a los demás, olvidaba que todo lo que poseía había sido recibido de la gracia divina. ¿Y qué tienes que no hayas recibido?, preguntó Pablo en 1 Corintios 4:7. Era una pregunta que desmantelaba toda jactancia humana, porque nadie produce por sí mismo sus dones, su inteligencia o su capacidad espiritual. Todo viene de Dios. Y lo que viene de Dios nunca debe ser usado para alimentar orgullo o rivalidad. El verdadero siervo no busca ser exaltado, busca solamente ser fiel a la misión que le fue confiada. El dolor de Pablo aumentaba al darse cuenta de que algunos hermanos juzgaban a los trabajadores de Dios como si fueran dueños de la obra. Por eso escribió palabras profundas que resonarían a través de los siglos. Nada juzguéis antes de tiempo, hasta que venga el Señor, como en 1 Corintios 4:5. Solo Dios conoce plenamente los motivos ocultos dentro del corazón humano. Solo Él ve las lágrimas derramadas en secreto, los sacrificios invisibles, las batallas espirituales enfrentadas lejos de los ojos de la multitud. Muchos en Corinto admiraban a predicadores elocuentes, pero ignoraban las marcas dejadas en el cuerpo y en el alma de aquellos que llevaban el Evangelio a través de persecuciones y sufrimientos. Pablo entonces abre ante ellos una parte dolorosa de su propia experiencia. Tenemos hambre y sed, estamos desnudos, somos golpeados y no tenemos morada fija, escribió en 1 Corintios 4:11. Estas no eran palabras de autocompasión, eran el testimonio silencioso del precio pagado por amor a Cristo. Mientras muchos buscaban reconocimiento humano, los verdaderos apóstoles soportaban humillación, desprecio y abandono. Nos maldicen y bendecimos. Somos perseguidos y los soportamos, declaró Pablo. El mundo los veía como basura, como escoria, como hombres sin valor. Pero el cielo veía siervos fieles, sosteniendo la expansión del Evangelio con lágrimas y sangre. Y aún así, Pablo no escribió estas cosas para avergonzar a los corintios, sino como un padre espiritual que intentaba despertar a hijos que se estaban alejando de la simplicidad del Evangelio. Porque el verdadero amor corrige, el verdadero pastor advierte, y el verdadero siervo prefiere sufrir por el reino de Dios antes que buscar el aplauso pasajero de los hombres. Había un otro peligro creciendo silenciosamente dentro de la iglesia: la idolatría espiritual de líderes humanos. Muchos aceptaban solo las enseñanzas de un predicador específico y rechazaban a otros siervos enviados por Dios. Pero el Señor, en su sabiduría, distribuye diferentes dones entre sus trabajadores porque ningún hombre posee todo lo que la iglesia necesita. Un pastor puede tener firmeza doctrinal, otro, ternura en el cuidado de las almas, otro, capacidad para enseñar profundamente las Escrituras. Y todos son necesarios para la edificación del cuerpo de Cristo. Pablo enseñó que la iglesia debía recibir a cada siervo fiel con gratitud, buscando aprender todo lo que Dios deseaba transmitir a través de él. Sin embargo, ningún ministro debe ser idolatrado. El centro debe permanecer siempre en Cristo, porque cuando los hombres ocupan el lugar que pertenece al Salvador, la iglesia se debilita espiritualmente. El verdadero evangelio mantiene el yo oculto detrás de la cruz. El verdadero obrero no busca construir seguidores para sí mismo, sino conducir almas al hombre del Calvario. Pablo sabía que solo Jesús debía aparecer delante del pueblo como el totalmente deseable.
Y cuando los ministros de Dios salían llenos del Espíritu Santo, poseídos por un fervor sincero por la salvación de las almas, los frutos aparecían naturalmente, no por la exaltación de la sabiduría humana, no por estrategias carnales, sino por el poder divino actuando a través de hombres rendidos. Muchas almas saldrían de las tinieblas a la luz, iglesias serían establecidas, corazones serían transformados, y el nombre de Cristo sería glorificado sobre todo nombre. El mismo Dios que fortaleció a Pablo en medio de persecuciones, que dio sabiduría a Apolos, valor a Pedro y perseverancia a Juan, permanece listo para revestir hoy a sus siervos con el mismo poder celestial. El cielo no ha cambiado. El Espíritu Santo no ha perdido su fuerza. La cruz todavía lleva el mismo poder, capaz de romper cadenas, restaurar vidas y transformar pecadores en testigos vivos de la gracia. Pero Dios continúa buscando hombres y mujeres dispuestos a permanecer pequeños para que Cristo aparezca grande. Siervos que rechazan la gloria humana, obreros más interesados en salvar almas que en construir reputaciones. Pablo entendía que solo una iglesia unida en humildad podía resistir los ataques de Satanás. Por eso insistía tanto en la armonía entre los hermanos y entre los trabajadores del Evangelio. No debía haber espíritu de competencia, crítica destructiva o deseo de superioridad. Todos necesitaban trabajar como un solo cuerpo bajo la dirección del mismo Señor, unidos por la misma cruz, movidos por el mismo espíritu, sostenidos por la misma esperanza eterna, porque al final, cuando toda obra humana sea probada delante de Dios, ninguna gloria permanecerá sobre los hombres. Todo orgullo será consumido, toda jactancia desaparecerá, y solo Cristo será exaltado para siempre. Solo Él recibirá honor eterno por cada alma salvada, cada iglesia edificada y cada corazón transformado por el poder del Evangelio. No todos los peligros que amenazaban a la iglesia primitiva provenían de persecuciones externas. Algunos surgían silenciosamente dentro de la misma comunidad de creyentes, ocultos detrás de discursos aparentemente espirituales. Había personas que afirmaban creer en Cristo, pero rechazaban cualquier orientación espiritual, proveniente de los siervos escogidos por Dios. Decían que no necesitaban maestros humanos. Declaraban que seguían solo a Cristo, como si eso les diera libertad para despreciar la organización de la iglesia y la experiencia de los hermanos más maduros en la fe. A primera vista, sus palabras podían parecer humildes o espirituales, pero detrás de esa independencia había un orgullo peligroso. Era el mismo espíritu que resiste la corrección, rechaza el consejo y confía excesivamente en su propio juicio. Estas almas estaban en serio riesgo de engaño, porque Dios nunca planeó que sus hijos caminaran en aislamiento, guiados solo por sus propias impresiones y emociones. Desde el principio, el Señor colocó diferentes dones dentro de la iglesia para que unos pudieran ayudar a otros, equilibrando debilidades, corrigiendo excesos y fortaleciendo la unidad espiritual. El hombre que se niega a escuchar consejo se vuelve vulnerable a sus propios sentimientos. Sus pensamientos lentamente comienzan a ocupar el lugar de la voluntad de Dios y, sin darse cuenta, comienza a llamar dirección divina a lo que muchas veces es solo impulso humano. El enemigo conoce bien este camino. Sabe que una persona aislada, llena de autoconfianza y resistente a la orientación espiritual, puede ser llevada al error mucho más fácilmente que alguien que permanece humilde delante de Dios y dispuesto a aprender de sus hermanos. Pablo comprendía profundamente este peligro porque había visto a hombres sinceros ser desviados por una confianza excesiva en sí mismos. Por eso enseñó que Dios distribuyó diferentes talentos dentro de la iglesia, precisamente para proteger a su pueblo de la ceguera espiritual producida por el orgullo. Ningún hombre por sí solo posee toda la sabiduría necesaria para guiar almas. Ningún líder puede discernir perfectamente todas las situaciones sin depender de la ayuda de Dios y de la comunión con otros siervos fieles. Aquellos que insisten en actuar solo de acuerdo con sus propios rasgos de carácter terminan volviéndose incapaces de distinguir claramente entre lo falso y lo verdadero. La autoconfianza excesiva endurece la percepción espiritual. El corazón deja de escuchar. La humildad desaparece lentamente y entonces
el hombre comienza a creer que su propia opinión es suficiente para guiar no solo a sí mismo, sino también a otras almas. Pablo advirtió que esto era extremadamente peligroso, porque muchos que aún necesitaban consejo en cada paso estaban intentando asumir responsabilidades espirituales sin haber aprendido la mansedumbre de Cristo. Les faltaba quebrantamiento, les faltaba sumisión al Espíritu Santo, les faltaba disposición para reconocer sus propias limitaciones. Y cuando alguien intenta guiar a otros estando aún gobernado por el orgullo y la impulsividad, se convierte en un instrumento fácil en las manos del enemigo. No toda impresión interior viene de Dios. No todo sentimiento intenso es dirección divina. Muchas veces Satanás actúa precisamente a través de emociones humanas descontroladas, persuadiendo a hombres sinceros de que están siendo guiados por el cielo, cuando en realidad solo están siguiendo sus propios deseos e inclinaciones naturales. Por eso Pablo insistía tanto en la necesidad de vigilancia espiritual y humildad colectiva. El salmista había escrito: guiará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su camino, como se declara en el Salmo 25:9. No son los orgullosos quienes reciben claridad espiritual, sino los mansos, no los autosuficientes, sino aquellos que reconocen su necesidad constante de la dirección de Dios. El Señor guía corazones enseñables. Él enseña a aquellos que están dispuestos a escuchar consejo, a examinar sus motivaciones y a caminar en un espíritu de comunión con los hermanos. La iglesia primitiva necesitaba aprender esta lección, porque un espíritu de partidismo comenzaba a crecer nuevamente entre los creyentes. Algunos se negaban a reconocer a Pablo o a Apolos como instrumentos legítimos de Dios y elegían a Pedro como su único líder espiritual. Argumentaban que Pedro había vivido personalmente con Jesús durante su ministerio terrenal, mientras que Pablo, antes de su conversión, había perseguido cruelmente a los seguidores de Cristo. Esos pensamientos revelaban un corazón aún atado al prejuicio y a la exaltación humana. Les faltaba la mansedumbre que nace cuando Cristo verdaderamente habita en el alma. En lugar de ver la gracia transformadora de Dios actuando en Pablo, preferían alimentar divisiones y comparaciones carnales. Y una vez más, el enemigo intentó debilitar la iglesia no mediante persecución abierta, sino mediante el orgullo espiritual oculto dentro de los corazones de los mismos creyentes. El peligro de esa división preocupaba profundamente al cielo. Entonces Pablo, movido por el Espíritu Santo, escribió palabras de intensa amonestación para intentar impedir que la iglesia se hundiera en un espíritu destructivo de exaltación humana. ¿Está dividido Cristo?, preguntó en 1 Corintios 1:13. La pregunta cortaba toda lógica carnal. ¿Cómo podían hombres salvados por la misma sangre convertir a los siervos de Dios en banderas de separación? ¿Fue Pablo crucificado por vosotros?, continuó el apóstol. ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? En ese momento, Pablo quitó de los ojos de la iglesia todo aquello que había ocupado erróneamente el centro de su fe. Ningún hombre murió por los pecados de la humanidad. Ningún predicador tiene poder para redimir almas. Solo Cristo fue crucificado. Solo Cristo lleva las marcas de la redención. Solo Cristo merece devoción absoluta. Entonces Pablo hace un llamado emocional. Nadie se gloríe en los hombres, como está en 1 Corintios 3:21. Porque cuando el hombre comienza a glorificar a líderes humanos por encima de la verdad divina, inevitablemente surgen la envidia, la competencia y la división. Pero en el reino de Dios, todos los siervos pertenecen a la iglesia como instrumentos de la gracia divina. Sea Pablo o Apolos o Cefas, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios, escribió. Estas palabras restauraron el verdadero orden espiritual. Los obreros pertenecían a la obra de Dios. La iglesia pertenecía a Cristo, y Cristo pertenece eternamente al Padre. No había espacio para la idolatría espiritual dentro de este plan santo y perfecto. Lo más impresionante en esa situación era que Pablo y Apolos nunca alimentaron ninguna rivalidad entre ellos. Por el contrario, había perfecta armonía espiritual entre ambos. Mientras algunos creyentes convertían sus nombres en motivos de disputa, los siervos de Dios sufrían profundamente al ver la iglesia dividida. Apolos estaba decepcionado y herido por la contienda que había surgido en Corinto.
En ningún momento intentó aprovechar la preferencia mostrada por algunos hermanos. No buscó popularidad, no alimentó admiradores, no permitió que el orgullo contaminara su corazón. Al percibir el espíritu de división creciendo a su alrededor, eligió retirarse del campo de la contienda. Más tarde, cuando Pablo insistió en que regresara a Corinto, Apolos se negó, no porque le faltara amor por la iglesia, sino porque entendía que el estado espiritual de aquellos hermanos aún necesitaba madurar antes de que su presencia pudiera ser verdaderamente útil. Había sabiduría y humildad en esa decisión. El verdadero siervo de Dios no lucha por posición, influencia o reconocimiento. Incluso prefiere retirarse si eso ayuda a preservar la unidad del cuerpo de Cristo. Mientras los hombres carnales disputan seguidores, los siervos fieles buscan solo glorificar a Jesús. Y así, la iglesia fue enseñada silenciosamente a través del mismo ejemplo de aquellos hombres. Pablo y Apolos comprendieron algo que muchos aún no habían aprendido. La obra nunca pertenece al instrumento. Toda la gloria pertenece al Señor de la viña. Todo el honor pertenece a Cristo crucificado. Y cuando el corazón realmente comprende esto, el deseo de exaltación personal desaparece, porque solo Jesús comienza a ocupar el centro absoluto del alma. Al final, la historia de Pablo y Apolos nos deja una lección urgente. Los hombres son solo instrumentos, pero el crecimiento viene exclusivamente de Dios. Que hoy podamos quitar nuestros ojos de las banderas humanas y fijarlos en aquel que verdaderamente dio su vida por nosotros. Si este mensaje tocó tu corazón o te trajo una nueva comprensión acerca de la humildad en el reino, deja tu like. Esto ayuda a YouTube a entender que este contenido es relevante para otras personas. Muchas gracias por caminar con nosotros hasta el final de este video. Tu presencia aquí es esencial para que podamos seguir difundiendo estas verdades. Y si quieres continuar profundizando en estudios como este, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Así no perderás ninguno de nuestros próximos encuentros. Que todos permanezcan en la paz de Cristo y nos vemos en el próximo video.